Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En esta oportunidad, hoy vamos a hablar de algunos acontecimientos que van a ocurrir pues a fines del siglo XX, ¿no? Es decir, todo lo que es la década de los 90 hasta el primer milenio. Hay que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial hubo un momento de mucha tensión entre las dos superpotencias que eran pues sin duda los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, casi finalizando en el siglo XX, va a ocurrir un hecho trascendental, que es nada más y nada menos que la caída del bloque soviético. Y por lo tanto van a haber pues una serie de cambios estructurales importantes en el mundo. Entonces, durante esta semana y la próxima, justamente vamos a ver esos cambios y esas grandes transformaciones que hasta el día de hoy, pues, traen sus consecuencias, ¿no? Muy bien. Empecemos, en primer lugar, acerca de algunas situaciones trascendentales tras, como es el caso del fin de la Guerra Fría. Bueno, el mundo, pues, del finales del siglo XX trae como, o tiene como principal característica, sin lugar a dudas, la caída del bloque socialista europeo y de la Unión Soviética, ¿correcto? De la Unión Soviética. Prácticamente tras la caída de la URSS se produce la hegemonía del liberalismo económico de los Estados Unidos y de Europa Occidental, en la cual pues pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y aún todavía mantenemos ese mundo unipolar? No, ya no, ¿no? Con el ascenso de China y con la ayuda de la Rusia, se habla pues de ahora de un mundo tripolar, que es Estados Unidos, China y Rusia, ¿de acuerdo? Bueno, tras la caída de la Unión Soviética, pues el mundo ahora pues está integrado bajo un solo sistema económico, a la cual pues nosotros hemos llamado globalización, ¿no? Y que ahora pues está en una crisis, ¿no? Tras eh, la pandemia, ¿no? Que obviamente provocó pues toda una recesión económica a nivel mundial. Muy bien, perfecto. Profesor, ¿qué otros aspectos importantes vamos a destacar a finales del siglo XX? Bueno, sin lugar a duda, pues algo que vamos a destacar es la desintegración de la Unión Soviética, que como ustedes pueden apreciar, este colapso pues ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Algunos piensan pues que su caída pues se dio con las reformas de Gorbachev, ¿no? Gorbachev en realidad pues lo que va a hacer es ya poner el punto final de una Unión Soviética ya colapsada desde décadas atrás, ¿de acuerdo? Profesor, y si a mí me preguntasen qué es la desintegración de la Unión Soviética, ¿cuál yo podría responder? Bueno, tú dirías pues que es un proceso de la reestructuración económica y política que condujo pues a la desaparición de la Unión Soviética debido básicamente pues a la crisis de su sistema social imperialista a la cual llamamos el capitalismo de Estado. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Que la Unión Soviética no fue comunista? No, nunca lo fue. Hay que recordar que desde la muerte de Stalin en 1953, el que asume el poder, que es Nikita Khrushchev, entre 1953 y 1964, él más bien realiza pues una serie de cambios sustanciales. Por ejemplo, para empezar, busca deslindar completamente con las obras o con el delegado, perdón, el legado de Stalin, a la cual pues a esto se le conoce como la desestalinización de la URSS. Y propone una coexistencia pacífica con los Estados Unidos, debido pues a que probablemente estas facciones puedan llegar pues a una guerra nuclear, ¿no? Y para evitar obviamente ese tipo de situaciones era mejor pues hacer un entendimiento con los Estados Unidos. Pero eso no significa pues que no van a haber pues enfrentamientos indirectos, guerras, espionajes, etcétera. Por supuesto que todo eso va a haber, pero la idea pues evitar era un enfrentamiento directo, ¿no? La única vez pues que casi nos vimos inmersos en una tercera guerra mundial fue justamente en la crisis de los misiles, ¿no? Que la semana pasada justamente había conversado. Tras luego de ser destituido Khrushchev,
asume el gobierno Brezhnev, ¿no? Y Brezhnev aplica lo que se conoce como el capitalismo liberal. ¿Por qué? Porque Khrushchev había enfatizado bastante el capitalismo de Estado, es decir, que es el Estado que asume el control de los medios de producción, de los recursos naturales. Pero Brezhnev cambia totalmente y ese capitalismo de Estado se convierte en un capital liberal, es decir, que ahora pues quien va a asumir el control de la economía es sin duda pues los privados, ¿no? Los privados. Entonces, ya desde 1974, la Unión Soviética había aplicado el capitalismo liberal y a finales de los años 70 aplica el neoliberalismo, que es justamente lo que realiza Mikhail Gorbachev, ¿no? Eso es también muy, muy importante siempre mencionarlo, ¿no? Profesor, ¿cuál entonces vendría a ser la causa por el cual cae la Unión Soviética? Bueno, hay que enfocarlos bajo tres puntos importantes, que es el ámbito económico, social y político. Por ejemplo, en el ámbito económico está pues sin duda el estancamiento industrial y agrario de la Unión Soviética. Ellos mayormente se enfocaron pues en la fabricación de armamentos, es decir, se enfocaron en la industria pesada, pero no tomaron en cuenta la industria ligera, y eso pues Estados Unidos se le adelantó considerablemente. Hay que recordar pues que la economía de la Unión Soviética empezó pues a tener una desaceleración tremenda debido pues a la carrera armamentista durante la Guerra Fría. Fue obviamente muy desgastante para los soviéticos mantener pues sus políticas y conflictos en todo el mundo, ¿no? Ella prácticamente ya insostenible. Para Estados Unidos no fue tanto así porque ellos tenían otros mecanismos para obviamente poder subvencionarse adecuadamente, ¿no? Y así pues provocar guerras, conflictos, defender países ante la influencia del socialismo soviético, etcétera. En el ámbito social diríamos que hay un deterioro de la calidad de vida de la población, producto pues del incremento del desempleo, más sobre todo cuando empezó pues a aplicarse el capital liberal, ¿no? El capitalismo, el liberalismo económico. Y por otro lado, pues también había una resistencia por parte de los países que estaban sometidos por la Unión Soviética, como es el caso de Checoslovaquia, Afganistán, por ejemplo. En el ámbito político había pues una clara burocratización del Partido Comunista Soviético, había pues corrupción, había ya toda una desviación ideológica del marxismo al interior del Partido Comunista Soviético. Además, pues la Unión Soviética tenía muy malas relaciones con sus países satélites, es decir, sus países aliados, principalmente de Europa Oriental, ya que justamente estos no podían alcanzar una autonomía política. Y por otro lado, también había un interés de las burguesías locales por obtener su autonomía, como era el caso de Ucrania, Estonia, Letonia. Entonces, todos esos acontecimientos o todos estos elementos que acabo de mencionar provocaron, pues, el desmembramiento de la Unión Soviética. Pero claramente, pues, de hecho, hay dos razones fundamentales de todas las que he mencionado, ¿no? Que tienen que ver, pues, con las causas económicas y políticas, sin lugar a duda, ¿no? ¿Y cómo ese profesor ocurrió esta desintegración de manera rotunda? Bueno, prácticamente Mikhail Gorbachev, que asume el poder entre 1985 y 1991, aplica pues un programa de grandes reformas que obviamente provocó sin duda la desintegración total, ¿no? De la Unión Soviética, que repito, ya se estaba dando hace mucho tiempo atrás, desde la implementación del capitalismo liberal con Brezhnev, ya por los años 70, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas grandes reformas de Gorbachev, profesor? Una de ellas es llamada la perestroika, acuérdate bien eso porque te van a preguntar, la perestroika. ¿Y qué es la perestroika, profesor? Es la reestructuración económica liberal, en la cual pues se inicia el proceso de privatizaciones de la economía soviética y el impulso pues al mercado de perdón, al impulso del libre mercado, ¿no? Entonces, la perestroika es para nosotros los latinoamericanos el neoliberalismo, ¿no? Es lo que aplica obviamente Gorbachev. Profesor, ¿y qué es el glasnost?
Bueno, el glasnost es, en este caso, la apertura y la privatización de la información. Es decir, ahora pues hay libertad de prensa, de opinión. Eh, ¿Y eso qué significa? Bueno, antes pues el Partido Comunista tenía el control de los medios de comunicación. Con el glasnost esto se rompe y ahora pues el medio de información va a ser libre, ¿no? Va ahora a existir pues esa cierta libertad de expresión, que incluso a veces pues llega a exagerar y se convierte pues en noticias falsas, ¿no? Como lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Con los famosos fake news, ¿no? Que esto obviamente ya es algo común en estos años, ¿no? La desinformación es algo que ha prevalecido bastante en los últimos tiempos. Muy bien. Y bueno, pues tras la caída del muro de Berlín en 1989 eh, y la independencia de varias ex repúblicas soviéticas, pues va a haber un sector del ala más conservador del Partido Comunista Soviético que va a tratar de dar un golpe de Estado para bloquear todas estas reformas. Pero ciertos sectores liberales de la burguesía rusa, europea, políticos como Boris Yeltsin, van obviamente a oponerse a los golpistas. La Unión Soviética pues se disuelve mediante el acuerdo de Minsk, ¿ya? Por si acaso se te preguntan en el examen de admisión, ¿no? Y bueno, pues en un principio se crea la Comunidad de Estados Independientes y para luego pues dar paso al nacimiento de la Federación Rusa, cuyo presidente pues justamente va a ser Boris Yeltsin, ¿no? Que es él es el que consolida pues estas reformas liberales iniciadas por Mikhail Gorbachev, ¿correcto? Muy bien, entonces este es muy importante, tengo en cuenta. Entonces, profesor, para el mundo, la desintegración de la Unión Soviética trajo consigo una nueva realidad política que dio paso al llamado mundo unipolar, en el cual pues predomina el modelo capitalista en su versión neoliberal. Así es, con la cadena soviética, el mercado mundial pues se llega a expandir y se impone el neoliberalismo económico, que en el caso del Perú se empieza a aplicar de manera tímida en los años 80, pero con mayor fuerza en la década de los 90, ¿correcto? A partir de esa fecha, pues el neoliberalismo convive con nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias, profesor, de la caída de la Unión Soviética? Bueno, el fin de la Guerra Fría, obviamente, o al menos en ese momento. Hay una hegemonía económica, política y militar por parte de los Estados Unidos, donde ya no va a tener pues oposición por parte, en este caso, de la Unión Soviética, ¿no? Tanto es así pues que recuerden que Estados Unidos en los años 90 invade Irak, va a empezar a tener influencia en el Medio Oriente. Entonces, eso conlleva pues a que la Unión Soviética pues en su proceso de descomposición ya no tenía pues la fuerza suficiente para frenar, ¿no? El intervencionismo de Estados Unidos y la influencia que va a tener en la política internacional, ¿correcto? Aunque ahora pues ya las cosas están un poco más distintas, ¿no? Ya ahora China pues ya está teniendo pues cierta importancia en el plano político internacional, lo mismo que Rusia, ¿no? Y sobre todo pues ahora pues con mayor medida, ya que en la última reunión pues en la cual el presidente Biden ha realizado pues una gran ceremonia en pos de la democracia mundial, pues justamente pues no se les dio la invitación a Rusia y a China, ¿no? Como un desaire, ¿no? Eh, eso fue realmente pues un desaire que hizo el presidente Biden a estos países y tampoco pues fue invitado pues Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros países, ¿no? Entonces ahí claramente vemos pues sin duda la posición, ¿no? Que tiene Estados Unidos hoy en día en la cual pues busca, ¿no? Quitarles protagonismo a China y Rusia en el mundo actual, ¿no? Muy bien. Otro acontecimiento, jóvenes, que vamos a ver interesante, pues a finales de los años, a finales del siglo XX, estamos hablando pues de la década del 80 y 90, es sin duda concerniente pues a la reunificación alemana, ¿no? ¿Qué es la reunificación alemana? Bueno, es un proceso de integración política de las dos repúblicas alemanas, hablamos pues de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿no? O también llamada Alemania Oriental o Alemania Occidental, ¿no? Pero en la práctica, jóvenes, en la práctica, ¿ya?
más bien fue la asimilación de la Alemania Oriental por parte de la Alemania Occidental, ¿no? Alemania Occidental anexa a Alemania Oriental más bien, ¿no? Porque Alemania Occidental pues estaba, económicamente estaba mejor, estaba pues sin duda económicamente era superior pues a la Alemania Oriental que estaba bajo el control de los soviéticos por varias décadas, ¿no? ¿Cómo así, profesor, empieza este acontecimiento, ¿no? De la reunificación alemana? Bueno, para empezar, pues hagamos un poco de memoria, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania es dividida, ¿no? En dos zonas, una para los soviéticos y la otra, pues, para los aliados, ¿no? Hablamos, pues, de los británicos, los franceses y los norteamericanos. En la doctrina Hallstein, Alemania Occidental, pues, rompe relaciones con el bloque soviético que obviamente reconoce a Alemania Oriental. Justamente, pues, los soviéticos, para evitar que muchos alemanes de Oriente migren hacia Alemania Occidental por mejores oportunidades de trabajo, construye el famoso muro de Berlín, ¿no? Con el objetivo, pues, justamente el que les mencioné, ¿no? De evitar, pues, que la migración, que la población, pues, migre hacia el lado occidental, que ahí estaba pues sin duda mejores oportunidades laborales, la gente tenía mejor calidad de vida, porque recuerden que ahí pues se produce lo que se conoce como el milagro alemán, ¿no? Eh, ¿Qué era el milagro alemán? Pues era sin duda pues el apoyo económico de los Estados Unidos a la República Federal Alemana, ¿no? Para poder alcanzar un gran importante desarrollo económico, especialmente pues en el mundo de las finanzas. Gracias a este apoyo económico, Alemania pues se convirtió en una potencia importante económicamente hablando en Europa, ¿no? Eso digamos es algo también que hay que siempre destacar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? El famoso milagro económico alemán. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las causas por las cuales pues, hay la reunificación, ¿no? Bueno, una de ellas, pues, sin duda tiene que ver con la crisis ya estructural que vivía o que pasaba la Unión Soviética. Era ya difícil sostener ese país. La Unión Soviética no tenía los medios suficientes y claramente, pues, había un interés de la Alemania Occidental por anexar Alemania Oriental, ¿no? Que ya era sin duda un anhelo por un importante sector de la burguesía industrial alemana que quería obviamente nuevamente unificar pues a la otra Alemania, ¿no? Es más, durante el gobierno de Gorbachev, la burguesía alemana le propone darle incentivo económico a la Unión Soviética o en este caso a Gorbachev para que pueda realizar pues sus reformas que, que, que necesitaba realizar, ¿no? Eso también es importante. Es decir, la República Federal Alemana, a través de su canciller Helmut Kohl, ofrece apoyo económico al gobierno de Profesor, disculpe, no se le escucha.
A ver, creo que se nos estaba escuchando, ¿no? Había un problema, parece, de la red. Ok, ok. Sí, ahí levantó la manito ahí. Sí, adelante, adelante, te escucho. Adelante, adelante, sí. Bien, les estaba mencionando pues acerca de la unificación alemana. Bueno, recordamos un poco los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que luego de la división de Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Potsdam, en los años 50 y 60, a través de la doctrina Hellstein, Alemania Occidental rompe relaciones con el bloque socialista que obviamente reconoce a la Alemania Oriental, que es lo que justamente le estaba mencionando. Por su parte, justamente para evitar la emigración de pobladores de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental, construyen el muro de Berlín, justamente con ese propósito. Y claramente, pues, las razones principales por la cual se da esta unificación es por la propia crisis que ya vivía la Unión Soviética desde los años 70. Había, por otro lado, pues un interés de Alemania Occidental por anexar Alemania Oriental. Es más, ¿no? El canciller de ese momento, el señor Helmut Kohl, ofrece un apoyo económico al gobierno de Gorbachev para que se dé, obviamente, esa transferencia, ¿no? Y obviamente acepta, ¿no? Entonces, esto es algo también importante, ¿no? Eh, cuando se acuerda la unificación y se dan elecciones conjuntas en el año de 1991, pues triunfa pues, justamente Helmut Kohl como líder, pues, ¿no? De la Alemania ya unificada. Y es sin duda, pues, fue trascendental, ¿no? Esta, este acontecimiento que de hecho, pues, fue muy relevante en su tiempo, ¿no? En los años 80. Les había indicado un poco acerca de cómo fue este proceso. Bueno, ya Alemania Occidental pues había pasado por una importante reactivación económica gracias pues al apoyo financiero por parte de los Estados Unidos a través del Plan Marshall. Por lo tanto, pues sus capitales, su industria era sofisticada y hay que recordar pues que las reformas de Gorbachev aceleraron pues que el acercamiento de Alemania Oriental con Alemania Occidental, que obviamente ante el abandono de la Unión Soviética pues Alemania Oriental pues no tiene otra opción pues que ser anexada por parte de la Alemania Occidental, que era pues económicamente superior, ¿no? Y como consecuencia ello pues simbólicamente pues se destruye el famoso muro de Berlín, donde claramente pues va a ser el símbolo de la, no solamente de la unificación alemana, sino también pues de la desintegración, de la descomposición de la Unión Soviética. Consecuencias, se firma pues el Tratado de Moscú, donde se reconoce ahí la unificación alemana. Ahí justamente iban a estar presentes en esa reunión, en esa firma, o en ese tratado, los dos representantes de Alemania, de las Alemanias, oriental y occidental, y las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Inglaterra y Francia, ¿no? Y al final, pues, Alemania logra su reunificación, ¿no? Reunificación en ese año. Por eso que si por ahí, pues, tú que eres fanático de los mundiales, en Italia 90, en el mundial que se realizó en ese país, pues la Alemania que va a ganar la Copa del Mundo frente a la Argentina es justamente la Alemania unificada, porque en 1986 la que quedó subcampeona fue justamente Alemania Occidental, ¿no? Justamente frente a la Argentina en ese campeonato que se realizó pues en México 86, ¿no? Entonces la del 90 pues es ya la Alemania unificada, ¿no? La Alemania unificada. Entonces, un importante acontecimiento ahí que de hecho pues es trascendental. Otro acontecimiento otro importante hecho significativo que vamos a ver en esos años es sin duda pues la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Ahí está, la guerra del Golfo Pérsico. O en este caso también puede llamar la invasión a Irak, pero en su primera fase, porque Irak fue invadida dos veces, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Solamente que la otra parte de la invasión la vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Con todos esos temas de la caída de las Torres Gemelas, el aparente muerte de Osama Bin Laden, etcétera, ¿no? Que eso ya son
épocas pues del año 2001, 2004, las primeras décadas pues del año 2000, ¿no? Eso, o del siglo XXI, es lo que vamos a ver pues la próxima semana, ¿no? El ascenso de China, el nuevo orden mundial, etcétera. Eso ya lo veremos la próxima semana todavía, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿en qué consiste la guerra del Golfo Pérsico? Bueno, es un conflicto en la cual pues Estados Unidos y sus aliados van a invadir Irak, ¿no? Por una aparente intervención militar de Irak eh, en, en Kuwait, ¿no? En Kuwait, pero que en realidad pues fue un pretexto, ¿no? Muchos piensan pues que la guerra se dio porque eh, el, Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, había tomado ese país para sustraer su petróleo, ¿no? Bueno, en la práctica eso se dio, pero, o sea, no, es innegable que Saddam Hussein ordena la invasión a Kuwait, ¿no? Pero hay un detalle también, pues, ¿no? La razón principal era que Irak pasaba por una crisis económica. ¿Por qué, profesor? Por una larga guerra que sostuvo con Irán. Por eso es que necesitaba, para poder reactivar su economía, necesitaba pues de más petróleo. Y por lo tanto, pues Saddam Hussein pues inicia pues la invasión a Kuwait, ¿no? Pero hay otro detalle. Ahora tú dirás, profesor, ¿y eso qué tiene que ver Estados Unidos? Claro, lo que pasa es que hay un detalle también importante. En los años 80, Estados Unidos había pues apoyado militarmente a los iraquíes para invadir Irán, ya que Irán pues era el único o uno de los pocos países del Medio Oriente que no se había sometido a los designios de los Estados Unidos, ¿no? Irán pues había logrado pues su autonomía frente a la imposición norteamericana, y es por eso pues de que ante esa situación Estados Unidos y otras potencias, ante ver a Irán como un peligro eh, bajo, para sus intereses en el Medio Oriente, utiliza pues a Irak para que acabe pues con este gobierno de carácter autónomo. Y bueno, se van a dar una lucha pues de casi una década. Al final pues termina, se da pues el cese al fuego, pero Irak pues queda gravemente golpeada por esa guerra, ¿no? Son casi pues 8 años de guerra, ¿no? Entonces obviamente Irak pues no tiene otra alternativa de utilizar pues de manera violenta esta invasión. Y que claramente pues eso era una afrenta frente a, ¿no? Una afrenta tremenda ante los Estados Unidos. Ahora, la razón en esta de la invasión a Irak en sí, tanto en la primera como en la segunda fase, era sin duda, pues, en este primer momento era, pues, que Estados Unidos quería tener una intervención directa, ¿no? Quería tener un mayor control geopolítico en el Medio Oriente al momento de ocupar Irak, ya que en ese momento, pues, la Unión Soviética estaba en proceso de descomposición. Es más, ya se había extinguido la Unión Soviética, había nacido la Federación Rusa, que más estaba preocupada en su propia transformación y reestructuración, que prácticamente pues no va a impedir que los Estados Unidos pueda llegar a tener un control hegemónico en el Medio Oriente, principalmente pues por los hidrocarburos, en este caso pues el petróleo, ¿no? El petróleo. Muy bien, entonces esto es importante siempre mencionar. Bueno, las fuerzas multinacionales de la ONU desarrollan pues una operación para poder obviamente presionar a Saddam Hussein de que deje a Kuwait. Y bueno, pues se desarrolla pues lo que conocemos como la Operación Tormenta en el Desierto, ¿no? La primera vez pues que la guerra se transmite pues en vivo y en directo, ¿no? Esa es la primera transmisión que se va a dar pues de una guerra. Y bueno, al final pues Irak buscando pues solicitar pues el apoyo de los demás países árabes, lanza pues ataques contra Israel y Arabia Saudita, que era su enemigo, con el objetivo pues de obtener el apoyo justamente de los árabes, porque obviamente si Israel atacaba a Irak, pues los demás países árabes también iban a apoyar esa causa, ¿no? De manera pues paciente y estratégicamente Israel y Arabia Saudita no atacan,
conscientes pues de que podían pues luego provocar un conflicto a mayor escala en esa zona, ¿no? Al final pues se da una campaña final contra Irak. Lamentablemente pues para Saddam Hussein después las fuerzas internacionales eran superiores claramente y pues no tiene otra cosa pues que abandonar pues esas pretensiones, ¿no? Pero antes de ello pues Saddam Hussein pues ordena incendiar pues los pozos petroleros, ¿no? En venganza a esa situación, ¿no? Eso pues ocurrió pues en 1991. 10 años después, en el 2001, nuevamente pues Irak va a ser invadida, pero esta vez por otras razones, ¿no? Que era pues sin duda el petróleo de Irak, tras la crisis pues que Estados Unidos había sufrido en esos años, ¿no? Pero eso ya, repito, lo veremos la próxima semana, ¿no? Recuerden que la excusa perfecta para invadir Irak fue pues el famoso atentado de las Torres Gemelas, ¿no? En el 11 de septiembre de 2001. Pero repito, pues fue un pretexto, ¿no? El objetivo principal pues era sin duda controlar la producción petrolera de Irak, ¿no? De Irak. Justamente para detener pues el avance, el crecimiento de China y la India, ¿no? Que ya cada vez estaban creciendo en ese momento. Muy bien, muy bien. Ya eso, repito, pues lo veremos la próxima semana, no se preocupen. Muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el mundo a finales del siglo XX, fin de la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania y la guerra del Golfo Pérsico. ¿Alguna pregunta, alguna duda de repente? ¿Hasta aquí, jóvenes? Profesor, Sí, dígame, dígame. ya, tengo entendido que Estados Unidos utilizó a Irak para hacer la guerra a Irán porque Irán no se había sometido a él, ¿verdad? Así es. Ahí se Ya, inició y pues una sí. revolución cultural, una revolución pues en este caso religiosa, ¿no? Mm, La política pues de Ayatollah, ¿no? Khomeini y Ayatollah, así es. ok, pero si es que Irak quedó tan dañado por hacerle caso a Estados Unidos no debió haberle apoyado económicamente porque de todas maneras peleó por ellos durante 10 años. Lo que Y sucede es que así evitaba todo. lo que sucede es que Estados Unidos tiene una política eh, eh, en la cual no siempre pues apoya, y si da, lo que ocurre es que cuando apoya económicamente es porque algo busca conseguir. Recuerden que el apoyo económico que le dio a Corea, Japón, a Alemania, obviamente era por un interés para frenar, ¿no? O para tener pues ciertos beneficios. En este caso, Irak no tenía pues una presencia importante en el Medio Oriente, y entonces no era conveniente pues apoyarlo a cambio de qué. Irak no tenía nada que ofrecerle, ¿no? Entonces, obviamente, más que sus pozos petroleros, pero obviamente eso no iba a realizarse pues de manera en conjunta. Es decir, porque Estados Unidos claramente ya tenía inversión, ¿no? De importantes capitales en esa actividad, en ese tipo de extracción del petróleo, ¿no? De las grandes compañías norteamericanas. Entonces, obviamente siempre un apoyo económico, una ayuda económica siempre es a cambio de, si es que obviamente le es favorable. En esta ocasión, pues, al ver pues que no logró pues sus objetivos, simplemente pues fue abandonada, ¿no? Fue abandonada totalmente, ¿no? Y es obviamente algo que siempre obviamente Estados Unidos ha realizado en sus políticas internacionales, ¿no? En ocasiones pues ha hecho así también eso, ha abandonado pues a sus aliados en algunos momentos, ¿no? Cuando no les era conveniente para sus planes. Profesor, y en ese caso, ¿y por qué Estados Unidos da tanto dinero a Israel? Justamente porque Israel es una pieza clave en el Medio Oriente, ¿no? Que es su muro de contención, su alfil en esa zona tan conflictiva que obviamente lo puede ayudar a conseguir pues tener una mayor presencia geopolítica en esa zona, ¿no? Y de esa manera pues aislar un poco a Rusia, que claramente pues también tiene cierta preocupación de que Estados Unidos tenga algún tipo de injerencia en esta área, ¿no? Por eso que Israel pues se siente, por así decirlo, tranquila, pero no sabemos pues por cuánto tiempo Estados Unidos va a seguir pues siendo su aliado, porque en cualquier momento pues también te puede dar la espalda, ¿no?
y como una manera pues también de evitar pues que Israel pueda ser invadida y atacada por los países árabes, es porque justamente Israel cuenta con bombas atómicas, ¿no? Es el único país, ¿no?, que no quiere decirlo oficialmente que posea armas atómicas, pero sí lo tiene, ¿no? Sí lo tiene. Y justamente es para poder defenderse pues frente a un ataque final, ¿no? Si es que en caso obviamente sus fuerzas militares pues lo abandonan o se sienten debilitadas frente a las fuerzas árabes, ¿no? Ujú. Por esa razón ayuda a Israel, ¿no? Pese pues a las constantes abusos que realiza el Estado de Israel frente a Palestina o alguna acción pues contra algún pueblo árabe, ¿no? Ujú. Bien, bien. Vamos entonces rápidamente a resolver las preguntas que están en el aula, ¿ya? Ahí les han entregado ahí el link. Vamos a ver, ¿ya? A ver, un momento por acá. Muy bien, primera pregunta dice, en los años 70 el gobierno de Brezhnev se caracterizó por el estancamiento, una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue la impopularidad del Partido Socialista, los elevados impuestos de la clase obrera, los excesivos gastos espaciales o la crisis general de su economía. ¿Cuál? La D, ¿no? Básicamente así es, ¿no? La D. Claro. Porque los gastos se hizo mayormente en carrera armamentista, no tanto en tema espacial, ¿no? Muy bien, correcto, muy bien. Porque incluso ya de los años 70 ya el tema del espacio ya había disminuido. Pasado de moda. Desde la muerte de Korolev, prácticamente la Unión Soviética ya no va a tener pues un crecimiento en tema de la carrera espacial, ¿no? En Estados Unidos se le va a adelantar considerablemente. Muy bien. 2 dice acá. Desde los años 50 se sobrestauró el aparato estatal soviético, el nepotismo y el clientelismo. Fue notorio a nivel político, es decir, la corrupción, ¿no?, el clientelaje. Bueno, acá leíamos el tarjetazo, ¿no? Podemos decir, pues, que entre las causas políticas internas de la desintegración de la Unión Soviética estará, pues, ligado ¿a qué? Al triunfo electoral de Boris Yeltsin, a la burocratización del Partido Comunista Soviético, al boicot petrolero promovido por los Estados Unidos o al estancamiento económico productivo. La ¿Qué B. dice? La B de bueno, ¿no? Claro, la burocratización, ¿no? Que ya era, pues, sin duda, mantener el aparato burocrático, el clientelaje, el amigazo, ¿no?, que hay que pagarle sus beneficios, claro, muy bien, etcétera, muy bien, excelente. La letra B dice, la crisis del sistema económico, social, político e ideológico de la Unión Soviética fue un proceso de diversos fracasos desde los años 60, 70 y 80, pero a inicios de los años 90 terminará con la disolución que se agudizó por la lucha de Chechenia por su independencia, por los programas de reforma de Mikhail Gorbachev, por la invasión soviética de Afganistán o por el intento de golpe de Estado contra Yeltsin. ¿Quién fue el que prácticamente aceleró rápido la descomposición de la Unión Soviética, que ya estaba ya quebrantándose de décadas atrás? ¿Quién fue el que realizó las reformas? Gorbachev. Gorbachev, ¿no? ¿Cómo se llama esa reforma, profesor? La perestroika, ¿no? La perestroika, muy bien. 4. El Glasnost fue una de las reformas que le permitió al gobierno de Gorbachev eliminar el control del Partido Comunista sobre los medios de comunicación, generar confianza en el capitalismo de Estado, garantizar el control de los medios de comunicación o llegar a centralizar el poder político. ¿Qué era el Glasnost? Era la libertad de expresión, donde ahora pues el Partido Comunista no iba a tener control sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. La letra A, ¿sí o no? Eliminar el control del Partido Comunista sobre los medios de comunicación, ¿no? Claro que sí, muy bien. Perfecto.
Los demás obviamente no son correctos. Continuamos, ¿ah? A ver acá. Ya. Como parte de la política exterior de la Unión Soviética, durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, se estableció, como parte de la política exterior, la retirada de Afganistán, no, eso ya fue en la época de Brezhnev, no tiene nada que ver. La coexistencia pacífica es con Khrushchev. Una política más agresiva hacia Occidente, no, para nada. Mira, el apoyo a los países árabes. Bueno, la A, la B, la C no son, ¿sí o no? Porque no, al contrario, más bien Gorbachev pues se fue muy abierto, fue muy amigable con los países de Europa Occidental o con Occidente en sí. Y claramente Gorbachev pues apoya obviamente a los países árabes, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra D, ¿no? Muy bien. La perestroika aplicada en la Unión Soviética reestructuró el sistema que afectó todo el ámbito. Las repúblicas bálticas, con el proceso de reformas realizadas por Gorbachev en la Unión Soviética, ¿qué pasó con ellas? Generaron pues una guerra interétnica, fueron las primeras en separarse de la Unión Soviética, se reincorporaron a la OTAN o se unificaron fuera de la Unión Soviética. ¿Qué pasaron con estas repúblicas que se independizaron, como Letonia, Estonia? Fueron los primeros países pues en deslindarse, ¿no? De apartarse de la Unión Soviética, ¿no? Claro, ahí está, muy bien. Perfecto. 7. El intento de golpe de Estado de los comunistas ortodoxos fracasó en agosto de 1991. Las repúblicas más grandes aceleraron la desintegración de la Unión Soviética, que se formalizó en la conferencia de Bakú, Kiev, Riga o Minsk. ¿Te acuerdan con qué tratado oficialmente se desintegra la Unión Soviética? Justamente les mencioné ahí. Con el tratado de Minsk, ¿no? La D de dedo, ¿ya? No se olviden olvidar, ¿ah? Eso ya había mencionado hace poco. Continuamos. El sector del Partido Comunista Soviético, liderado por Yanadev, intentó un golpe de Estado contra el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, con el objetivo de respaldar un posible gobierno de Boris Yeltsin, profundizar las reformas hacia una economía liberal, convocar elecciones presidenciales en cada república de la Unión Soviética o frenar la aplicación de las reformas económicas y políticas de Gorbachev. La D. La D de dedo, ¿sí? Claro, la D de dedo, ¿no? Claro, eso es lo que buscaba, ¿no? Así es. Muy bien. Profesor, actualmente quien gobierna a Rusia es el Partido Comunista. No. Actualmente, ya desde décadas atrás, quien está gobernando Rusia es los ex miembros de la KGB, como es el caso pues de Vladimir Putin, ¿no? Un ex miembro de la KGB. Sí, la policía estatal es la que toma el control absoluto, ¿no? Actualmente en Rusia. Muy bien. 9. Una consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética fue el inicio del mundo bipolar. No, al contrario, fue unipolar, ¿sí o no? Triunfo del Pacto de Varsovia no tiene nada que ver, ¿no? El Pacto de Varsovia pues, es un bloque militar para defenderse contra la OTAN. El proceso de reunificación de las dos Coreas, ¿no? Y las dos Coreas siguen divididas. O permitió pues el surgimiento de nuevas repúblicas que obviamente ya se independizaron. Claramente pues es la última, la letra D, ¿no? Ahí se independiza pues Ucrania, Kazajistán, Georgia, etcétera, ¿no? 15 repúblicas ahí se separan de la ex Unión de la República Socialista Soviética. Continuamos. En 1949, la Unión Soviética creará la República Democrática Alemana, pero tuvo la oposición de la doctrina Hellstein, que estableció pues como política exterior de la República Federal de Alemania acercarse a los países del bloque socialista, participar en el Pacto de Varsovia, incluirse en la OTAN o aislar diplomáticamente a la República Democrática Alemana. ¿Se acuerda que le mencioné? Obviamente lo que buscaba obviamente con este tratado
con la doctrina de Einstein era pues presionar para que Alemania pues no fea pues no parte de la Unión Soviética, y para eso pues lo que buscaba era aislarla, ¿no? No que no forme parte obviamente de sus relaciones diplomáticas con los demás países. Entonces la respuesta es la D de dedo. Así es. Profesor, ahí es cuando construyeron el muro. El muro lo construye justamente en el año 61. La Unión Soviética lo hace por dos razones fundamentales. Primero, porque obviamente Alemania pues oriental estaba pésimo, pues, porque había pues, o sea, pésimo en el sentido, básicamente por la presión misma de los Estados Unidos, en la cual pues promovía pues que migrasen pues no a Alemania Occidental y la dejen aislada completamente. Porque ojo, ¿no? Alemania Oriental en sus primeros años tuvo un importante desarrollo industrial. Tanto así, por ejemplo, que muchos de los productos alemanes de Oriente tenían una gran utilidad, ¿no? O sea, sus productos pues duraban muchos años, pero obviamente por el retraso mismo que tuvieron y por la crisis que ya la Unión Soviética tenía de los años 60 para adelante, entonces la Alemania Oriental pues, empezó pues a ser descuidada, ¿no? Empezó pues a afrontar una serie de crisis. Entonces esa población pues al verse desesperada, al ver pues que la situación no iba a mejorar, muchos pues quisieron migrar hacia Alemania Occidental, ¿no? Y claramente pues la Unión Soviética quería evitar eso que ocurriese, porque eso provocaría pues que la Alemania Oriental pues se rebele fue frente a la autoridad soviética. Entonces para evitar eso pues ¡pum! Colocan ahí el muro de Berlín, ¿no? Justamente para evitar pues la presión norteamericana, el bloqueo económico y también evitar pues que la gente migre hacia Europa Occidental, hacia Alemania Occidental, ¿no? Por eso que instauran pues el muro de Berlín en los años 60, ¿no? En el año 69, si no me recuerdo exactamente, fue construida el muro de Berlín. Muy bien. Vamos a ver acá. En los años 80 del siglo XX, ¿ah? La República Federal Alemana era la primera potencia económica de Europa, mientras que la República Democrática Alemana vivía pues una grave crisis económica por su dependencia de la Unión Soviética. Después de la caída del muro de Berlín, se producirá pues la reunificación alemana. ¿Qué político alemán es considerado pues el canciller de la reunificación? Era pues el señor Helmut Kohl, ¿no? Claro, el gran pues organizador, ¿no? Ahí está, muy bien. La letra B de bueno. Profesor, Dígame. ¿por qué o sea, por qué la Alemania que pertenecía a la URSS se llamaba República Democrática si eran comunistas? Democracia, o sea, como que no. Claro. Que justamente cuando se habla pues, de comunismo, como que es sinónimo de corporativismo, ¿no? Pero en realidad, pues, democracia en sí, es que hay que recordar, pues, que democracia, el sinónimo o el antónimo de democracia no es comunismo, ¿no? El comunismo es un sistema político, económico y social, o un sistema económico en realidad, ¿no? ¿No? La democracia es una forma de gobierno, ¿no? Entonces ahí se llamó pues, República Democrática Alemana, ¿por qué? Porque obviamente su formación de gobierno pues era una democracia, ¿no? Donde obviamente habían partidos políticos, habían pues eh, a- organizadores pues partidarios, en fin, ¿no? O sea, básicamente por ese lado, ¿no? Por ese lado. O sea, había obviamente una mayor libertad en ese aspecto de la política de ese tiempo, ¿no? Por eso se llamó pues, República Democrática, ¿no? Pero a veces tengamos la idea pues de que democracia, el antónimo de democracia es comunismo, ¿no? No es eso, ¿no? Lo antónimo de la democracia es pues podría decir pues, la, mm, los regímenes pues por así decirlo, dictatoriales o regímenes autoritarios, ¿no? Claro, eso podría ser pues antónimo, ¿no? De democracia. Pero, no, ¿no? Todavía tenemos esa confusión, ¿no? Totalmente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue destruida y dividida, pero luego empezó su reconstrucción. Una parte de ella, dice, Alemania Occidental pudo convertirse
en potencia industrial y económica en los años 60. A esto se le denominará el milagro económico alemán y será logrado con el apoyo financiero ¿de quién? ¿De qué país? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Correcto, ¿no? La letra D de dedo. Muy bien. La perestroika o reestructuración en la Unión Soviética como parte del programa reformista de Mikhail Gorbachev para salvar a la URSS tenía como objetivo liberalizar la economía, lograr un mayor control de los precios, expropiar empresas públicas o invadir países de Europa Oriental. Obviamente, pues, su objetivo era liberalizar la economía y dejarla todo ello en manos de los privados, ¿no? De los privados. Claro, él más bien su política pues fue de privatizaciones, que es obviamente la característica más esencial del neoliberalismo, ¿no? Que es la privatización económica, ¿no? Y eso lo vamos a hablar pues la próxima semana cuando hablemos sobre el fujimorismo, ¿no? Tema muy importante que vamos a tocar la próxima semana. Muy bien. Listo, chicos. 5 minutos de break y continuamos con historia del Perú. Vamos a hoy día hablar sobre los gobiernos de los años 80. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y primer gobierno de Alan García Pérez. Muy bien, chicos. Entonces, 5 minutos y nos reencontramos. Bien, continuando pues con el curso de Ciencias Sociales, esta vez hablando de historia del Perú, vamos hoy día a hablar sobre los gobiernos de los años 80, lo conocido también pues como el retorno a la democracia liberal. Recordemos pues que desde los años 60 hasta inicio de los 80 pasamos obviamente por una dictadura militar, ¿correcto? Eso la semana pasada pues lo habíamos estudiado, muy bien. Tras el fin del gobierno de Borrell Bermúdez, hay que recordar pues que se inserta al mundo financiero internacional con este acercamiento al Fondo Monetario Internacional, al FMI. Justamente Borrell Bermúdez solicita apoyo económico para paliar la crisis, pero el Fondo Monetario le ofrece esa ayuda pues a cambio de instaurar un nuevo modelo que ya se estaba aplicando en otras partes del mundo, que era pues el neoliberalismo, ¿no? Los gobiernos de Belaúnde y García van a ser como una especie de ensayos. Belaúnde va a aplicar el neoliberalismo, pero de manera tímida, mientras que García va a querer hacer todo lo opuesto, ¿no? Ambos pues va a resultar un fracaso y que de hecho pues vamos a pagar pues una serie de consecuencias tremendas, económicas, sociales, etcétera. Y vamos hoy día pues a analizar cada una de ellas, ¿no? Empecemos obviamente con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bueno, era un nuevo gobierno liderado por el Partido de Acción Popular, que va a aplicar pues una economía llamada ortodoxa, profesor. ¿Y qué es la economía modelo ortodoxo? Bueno, en el cual pues va a seguir los lineamientos liberales del Fondo Monetario Internacional, pero de manera tímida, ¿no? Para muchos, pues, Belaúnde representó, pues, el retorno de la democracia luego, pues, de 12 años de dictadura militar, ¿no? ¿Cómo llega al poder nuestro amigo Fernando? Bueno, en su campaña, pues, él, como siempre, pues, acusa al APRA de conciliar con la dictadura, pues, siempre se busca, pues, ¿no? Ahí un tipo de distracción para poder ganar votos. Y encima, pues, se victimiza, ¿no? Frente a los militares. Porque recuerden pues que él había sido sacado del poder en el año 63, ¿no? En fin, perdón, 68, sin embargo, 68, había sacado del poder. Y prometió pues dentro de sus campañas 1 millón de empleos, ¿no? Así que pues la demagogia de nuestros políticos viene de antaño, ¿no? Y derrota pues a Fernando Villanueva, que era justamente el representante del APRA, que pese pues a la campaña agresiva que hizo contra el partido aprista, los peruanos pues no nos comimos el cuento
y casi pues sale elegido Armando Villanueva del Campo, ¿no? Casi, casi, pero por las justas ahí casi, casi pues ha sido elegido, ¿no? Ya pues recordemos pues que Víctor Rolle ya había muerto en el año 79, ¿no? Luego de haber sido presidente de la Asamblea Constituyente. En fin, en el plano económico diríamos pues que va a ser importantes reformas liberales implementados por sus ministros de Economía, en especial pues a Rodríguez Pastor, que hoy es dueño del Interbank, y nuestro amigo Pedro Pablo Kuczynski, que ya pues ahí nuevamente había retornado a a la actividad pública, ¿no? Como ministro de Economía. Para mala suerte de Belaunde, llega el fenómeno del Niño, allá por 1983, destruyendo pues la costa norte y con las inundaciones y en los Andes del sur con las sequías. Belaunde pues impulsa el FONAVI, ¿no? El Fondo Nacional de Vivienda, la cual pues que ya había sido creado durante el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? ¿Qué era el FONAVI? Pues era obviamente un pago que tenía que hacer todo trabajador para que un día con ese dinero que se te había sustraído por muchos años, podías pues tener acceso a una vivienda, ¿no? Lamentablemente pues Fujimori vino y se llevó toda la plata de FONAVI y ahora pues están reclamando, ¿no? Muchos de sus afiliados, que de hecho pues no van a recuperar nunca lo que han depositado por tantos años. Lamentablemente, pues la crisis económica y el déficit fiscal provocó pues un endeudamiento tremendo. La deuda externa pues crece y, y bueno, la burguesía pues industrial peruana se siente un poco marginada porque ahora pues todo es importaciones, todo ahora es, todo la actividad económica vamos a depender pues de los capitales extranjeros, de la importación de productos y y ya no de la generación de bienes y servicios por parte de los otros. Muy bien, eso es básicamente, ¿no? Eh, Profesor, nuestro eh, INTI pues se va devaluando. Sí, dígame. ¿eso quiere decir que antes de ese tiempo el Perú sí producía productos para sí mismo? Sí, porque recuerda que durante Prado, desde el gobierno de Prado Ugarteche, que dio un impulso a la burguesía industrial, ya empezaba pues a aplicarse acá la siderurgia, la metalurgia, pero claro, la diferencia es que sí o sí necesitamos insumos, maquinarias y tecnología del extranjero, ¿no? No había todavía esa capacidad de producir la industria pesada, pero durante el gobierno de Velasco, donde dio un mayor impulso a la creación justamente de este tipo de bienes, de material de industria pesada, sí empezó pues a tener un repunte importante, ¿no? Lamentablemente esto no pudo evolucionar debido pues a la caída de Velasco y al retroceso de las reformas que realizó él cuando llega al poder Morales Bermúdez, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, que prevaleció de la industria pesada en el peruana es, por ejemplo, la que tenemos ahora en los astilleros del puerto del Callao. Hay una fábrica donde produce rieles para ferrocarriles, produce embarcaciones, ¿no? Que justamente se encarga pues de ello gracias pues al avance pues de la tecnología y a la fabricación de ese tipo de maquinarias, pero que no fue suficiente, pues no se quedó estancada, ¿no? Con el neoliberalismo, el empresario pues dejó de producir, dejó de tener esa iniciativa y más bien pues se dedicó pues a ser importador, a ser proveedor de bienes terminados del extranjero, ¿no? Porque eso es lo que va a imponer el neoliberalismo, ¿no? Profesor, ¿y cuál sería la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Ya, se llama pues neoliberalismo en el cual ahora pues la presencia del Estado es absolutamente cero. El neoliberalismo ahora tiene tres características principales. La primera, que, bueno, algo común entre el liberalismo y el neoliberalismo es que hay obviamente el libre tránsito de mercaderías, hay tratados que permiten que las barreras económicas sean cada vez menos,
Pero lo fundamental es que en el neoliberalismo la intervención del Estado en el mercado es cero. Y otra característica importante que es trascendental del neoliberalismo, la privatización es fundamental. Es decir, la idea del neoliberalismo es pretender de que es mejor privatizar todo aquello que ha sido antes del Estado, ¿no? ¿No? La privatización de empresas públicas, por ejemplo. Y la tercera es, sin duda, la flexibilidad laboral, que era, pues en este caso, una medida importante para poder acrecentar más ganancias. ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral que te permite obviamente que el trabajador no tenga un trabajo estable, que el poder de los sindicatos obviamente se disminuya. Por lo tanto, el empresario puede despedir a un trabajador de manera arbitraria sin reconocerle sus derechos, sus beneficios, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, las tres características, los componentes del neoliberalismo. Y como parte del neoliberalismo, pues surge la globalización, ¿no? En los años 90 que se consolida con mucha fuerza. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos apreciar de nuestro amigo Fernandito Belaúnde Terry, profesor? Bueno, en el aspecto social se acentúa la crisis en el campo, la marginación social cada vez es mayor y gracias a ese fenómeno pues surgen los movimientos senderistas, o perdón, los movimientos subversivos, perdón, ¿no? En este caso hablamos pues de Sendero Luminoso, que es una agrupación liderada por Aymar Guzmán, en la cual pues inicia una lucha armada y su primer accionar pública son pues destruir ánforas, desconociendo pues las elecciones de 1980, ¿no? En la cual pues se estaba retornando otra vez a la democracia, ¿no? Otro hecho macabro que se va a dar como parte de este fenómeno social es el masacre de 8 periodistas en el pueblo de Ushurajay, ¿no? En la cual se demostró pues que fueron los pobladores, pensando pues que eran obviamente dirigentes terroristas, senderistas, pues asesinaron a estas 8 personas. Se crea pues toda una comisión, ¿no? Presidida por Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero esa comisión pues al final no fue tan efectiva, no se llegó pues a esclarecer realmente las cosas, y a pesar de que obviamente se invirtió bastante en esa comisión, y más bien posteriormente pues se cometieron pues más asesinatos, ¿no? Eh, Principalmente pues contra los campesinos de diversos poblados, porque prácticamente pues este tipo de guerra interna, eh, la clase dirigente peruana y los militares no estaban preparados para este tipo de fenómeno, ¿no? Que claramente pues se sintieron un poco desconcertados. Tanto es así que el propio ejército pues cometió pues una serie de delitos tremendos porque no estaba completamente preparada, y aparte pues que los políticos presionaron a los militares para que realicen ese tipo de acciones que claramente pues iban en su mayoría pues contra la población, ¿no? Por eso que muchos analistas dicen pues que el terrorismo fue una guerra de campesinos contra campesinos, y eso obviamente es verdad, ¿no? Posteriormente, pues surge otro movimiento terrorista, ¿no? El MRTA, ¿no? Liderado pues por Víctor Poloy Campos, que bueno, más que movimiento subversivo, pues era una banda criminal que secuestraba, que realizaba pues atentados, pero más que todo secuestros, y pedía cupos, ¿no? Para poder subvencionarse, para poder obviamente poder mantener pues a este movimiento subversivo, ¿no? Lo mismo también pasa con Sendero Luminoso, ¿no? Para poder realmente mantener su movimiento, pues se necesitaba pues obviamente pues eh, dinero, financiamiento interno para que pueda obviamente sostenerse, ¿no? O sea, no vayan a pensar pues que ellos tienen pues grandes armas, tenían sofisticación, no. En esa época no tenían esa capacidad, ¿no? Para tanta logística. Y ya pues incluso Sendero Luminoso ya venía en caída, ¿no? Porque ya empezó pues a tener cada vez menos poder en los Andes. Por eso que su, estos delincuentes o estos terroristas van a la capital, a Lima, porque ya no tienen cabida pues en provincia. En provincia prácticamente habían sido masacrados por los propios ronderos,
que fueron, digamos, artífices importantes para acabar con Sendero Luminoso en los Andes, ¿no? Los ronderos, digamos, han tenido un papel importante en la lucha contra Sendero Luminoso. Muy bien. Profesor, Sí, sí, le escucho. tengo una duda. Dígame. Dice, en aspecto internacional, dice intervención en la guerra de las Malvinas en el 82, pero según tengo entendido, quien intervino fue Alan García porque mandó unos aviones y unos soldados. No, en realidad fue Belaúnde. En el caso de Alan García, hubo un escándalo el tema de los aviones franceses Mirage, que no, también que los vendió, ¿no? Ya se habían comprado armamento militar francés y Alan lo que hace es vender esos aviones, pero esa venta pues provocó todo un escándalo porque ahí hubo pues actos claros de tráfico de influencia. Justamente ahora vamos a hablar eso ya cuando hablamos de Alan. A ver, justamente en el plano político, Belaúnde, pues, para gobernar tranquilamente y evitar, pues, que en Congreso esté enfrentándose, porque ya tenía una experiencia cuando fue presidente por primera vez, cuando el APRA y el partido de Odría le hicieron la vida imposible a Belaúnde, entonces busca alianzas con partidos políticos, ¿no? En especial con el PPC, por eso que muchos se dicen que Acción Popular y el PPC gobernaron juntos, ¿no? Porque eso le permitió, pues, tener una mayoría en el Congreso y poder, pues, gobernar tranquilamente, ¿no? Como presidente demócrata, una de las cosas que hizo pues, fue sin duda devolver pues, los canales de televisión, los diarios a sus propietarios que habían sido confiscados por la dictadura militar. Y se dio pues en el año 81 el conflicto con Ecuador, cuando ese país pues había ingresado de manera clandestina a un campamento aduciendo pues que ese territorio era ecuatoriano, ¿no? Ahí pues donde Belaúnde pues declara pues que ese base militar pues era el falso Paquilla, o sea que no era el Paquilla el verdadero, ¿no? Y rápidamente pues las tropas peruanas expulsan a las tropas ecuatorianas de ese lugar, ¿no? Y bueno, ahí pues brinda una importante ayuda a la Argentina durante la guerra de las Malvinas contra los ingleses, ¿no? ¿Y esto por qué, profesor? Bueno, hay que recordar pues, que Argentina, luego pues que se inicia este conflicto por estas islas, a la cual Inglaterra las llama Auckland, eh, Inglaterra pues presionó a varias empresas de venta de armas que no, o sea, varias empresas que fabrican armas que no le venden a la Argentina, ¿no? Y el Perú, pues que en ese momento no tenía conflicto con nadie y tenía crédito por todos lados, pues adquiere armamento militar y por Bolivia vende, le entrega pues material bélico a la Argentina, ¿no? Y en la Argentina es donde cambian pues la matrícula, ¿no? Antes ya no era pues para el Perú, sino para la Argentina, ¿no? ¿Por qué lo pasaron por ahí? Porque Chile pues era el soplón, por así decirlo, ¿no? Porque cualquier tipo de armamento que venía de ayuda a la Argentina, Chile automáticamente avisaba a los ingleses, ¿no? Chile le sirvió bastante de logística a Inglaterra, ¿no? Para sus portaaviones. Por eso dicen pues que si no fuera por ayuda de Chile, posiblemente pues Inglaterra hubiera tenido muchas más dificultades de poder vencer a la Argentina, porque era llegar pues de muy lejos, ¿no? Para ir con toda su campaña, entonces era un desgaste tremendo, ¿no? Y Chile pues le ayudó pues en ayuda logística, provisiones, eh, para llenar pues combustibles a sus portaaviones, etcétera, ¿no? En fin. Esa es pues la historia de la guerra de la Argentina y qué papel cumplieron cada uno de los países de América Latina, ¿no? Algunos apoyaron a la Argentina y otros pues se hicieron de la vista gorda. Muy bien. Y bueno, en el año 83, por segunda vez, pues se dan elecciones municipales y sale elegido pues por un representante de la izquierda, ¿no? Que era pues Alfonso Barrantes, en la cual pues implanta el programa Vaso de Leche, que hasta el día de hoy perdura, ¿no? Que era una política asistencialista. Y bueno, pues frente pues a las crisis económicas, a lo mal que había aplicado sus medidas o lo tímido que había aplicado las medidas neoliberales, la gente estaba descontenta, ¿no? Se sintió pues muy defraudado por Belaúnde Terry y más bien pues aparece una figura
totalmente distinta a la figura de los demás políticos, ¿no? Era una persona joven, con una buena oratoria, había pues logrado cautivar pues a hombres y a mujeres, sobre todo a muchas féminas, y sobre todo pues por sus discursos pues claramente demagógicos, ¿no? Y populistas, pues justamente nos estamos refiriendo a este hombre, ¿no? A Alan García Pérez, ¿no? Como les mencioné, fue un gobierno demagógico, populista, y que va a aplicar pues una política económica llamada heterodoxa, es decir, totalmente contrario a lo que el Fondo Monetario Internacional eh, aconseja. Por ejemplo, aplicó subsidios, se negó a pagar más del 10% de la deuda externa, controló los precios, en fin, ¿no? ¿Cómo llega al poder? Bueno, Alan García pues se postula, ¿no? Como candidato del APRA en 1985 y derrota pues a Alfonso Barrantes. Ahora, ninguno de los dos había alcanzado mayoría absoluta, por lo tanto pues tenía que pasar a una segunda vuelta. Pero Barrantes sabía pues que no iba pues ganarle a García porque hay que recordar pues que los partidos de izquierda nunca fueron bien vistos por la mayoría de la población. Y yo no creo el tanto de que evitó pues que se diera un mayor gasto, ¿no? Por la campaña de la segunda vuelta. Yo creo que él sabía o era consciente de que no podía vencer porque tenía mucha oposición, ¿no? Y por lo tanto pues deja de lado eso, no se presentó a la segunda vuelta y pues García pues toma el poder, ¿no? Entre sus medidas de Alan García, sus 2 primeros años fueron excelentes, ¿no? La gente lo amaba, lo apreciaba. Es más, ¿no? Él, dentro de su carácter populista y de confrontacional, dijo pues ante el mundo que no iba a pagar más del 10% del valor de las exportaciones para la deuda externa. Eso pues llegó a oídos del Fondo Monetario Internacional y prácticamente lo aisló económicamente. El Fondo Monetario presionó a todos los países miembros de la ONU para que fuese declarado el Perú frente a los organismos financieros internacionales como país inelegible, es decir, que ningún país ahora iba a prestar plata al Perú por esa afrenta, ¿no? Ese es el castigo, pues, que le dan a aquellos pues, que quieren no estar pues, sometidos al Fondo Monetario Internacional. En este caso, nuestro amigo García empezó pues a despilfarrar las reservas internacionales que teníamos en el BCR. Y lamentablemente pues se supo pues que muchos de estas reservas internacionales se utilizaron pues como lavado de activos, ¿no? Ahora, García tuvo un ideal interesante que era favorecer a los empresarios peruanos, ¿no? Para que desarrollen una industria, ¿no? Algo similar hicieron en Corea del Sur también, ¿no? Entonces, García aplicó, por ejemplo, uno de los apoyos que va a dar los empresarios peruanos es, por ejemplo, el famoso dólar MUC, que era pues que el Estado iba a adquirir dólares para entregarles a los empresarios a precios mucho más bajos del mercado para que trajeran industria. Pero lamentablemente muchos de estos empresarios y algunos partidarios también de, de Ala García, en vez de realizar esa acción, prefirieron pues utilizar ese dinero para hacer otras acciones, no necesariamente para invertir, sino para sacar dinero o gastarlo pues en otras actividades que no iban a permitir pues el desarrollo económico del país, ¿no? Se dedicaron pues a la especulación financiera, a la prestación de préstamos de dinero y otras y otras actividades que, repito, no eran pues para ese propósito, ¿no? El propósito de este dólar era atraer e invertir capitales, ¿no? Que los empresarios traigan tecnología, traigan los insumos para la producción. Porque incluso García dio una serie de exoneraciones tributarias, ¿no? Imagínate, ¿no? En fin, ¿no? Lamentablemente, pues, por malos manejos y por la falta de préstamos por el castigo del Fondo Monetario Internacional,
nos vimos envueltos pues en una hiperinflación, llegando a superar pues más de 2 millones por ciento, ¿sabes? O sea, una inflación pues la más terrible del siglo XX, ¿no? Tremendamente. Entonces, y esto pues, mayormente se dio pues por la emisión de dinero sin respaldo de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque emplearon pues la máquina ¿no? Para poder fabricar billetes, eh, y lamentablemente pues esto produjo especulación de productos de primera necesidad, ¿no? Largas colas en las bodegas, los mercados. Eso también es otro problema también, ¿no? La responsabilidad de García es correcto, ¿no? El mal manejo de la economía, pero también pues el problema y también contribuyeron también a esa situación los malos empresarios que ante el incremento de los precios decidieron esconder los productos y cuando ya estaban muy altos recién decidieron venderlos, pues, ¿no? Esa es la especulación, pues, ¿no? Y eso también es algo muy malo por parte de muchos empresarios de negociar pues con la desgracia de mucha gente, ¿no? Entonces, el problema de la crisis económica del gobierno de García fueron varios factores también, ¿no? Los empresarios también fueron responsables de esa situación. Bueno, Alan García pues no tenía más dinero con los robos que había realizado, él y sus compañeros dejaron prácticamente vacía el Banco Central de Reserva, entonces decide ahora agarrar plata privada, ¿no? Entonces intentó pues estatizar la banca, ¿no? El argumento pues era que los empresarios pues no invertían en los capitales en el Perú, estaba amargo pues García, porque en realidad pues tenía razón, ¿no? Porque él ayudó económicamente a los empresarios para que inviertan en el Perú, pero sin embargo pues no lo hicieron, ¿no? Entonces García pues intentó pues retener ese dinero y ahí los empresarios empezaron a sentirse molestos pues con García y empezaron a difamarlo tremendamente, pues. Dijeron pues que el gobierno de García se estaba convirtiendo pues en una Nicaragua, porque en ese momento pues Nicaragua pues era el país más apestado que había en América Latina, ¿no? Como ahora es Venezuela, algo así era pues Nicaragua, ¿no? Entonces le decían pues que García pues iba a ser un gobierno como Nicaragua, ¿no? Y la gente pues empezó a creerse eso, ¿no? Uy, García está convirtiendo el Perú en un país, en un Nicaragua, ese, ¿no? Y ese sector de empresarios pues que hoy conocemos como la derecha, eh, van a formar pues su propio partido político para poder obviamente tomar el poder y, y de desarticular todo lo que había hecho Alan García, ¿no? Y este partido va a estar liderado por Mario Vargas Llosa, en la cual pues va a formar el Fredemo, ¿no? Primero es el Partido Libertad, luego se va a llamar el Fredemo, ¿no? Que es la unión de varios partidos, Acción Popular, PPC, todos ellos pues son partidos que representan a los empresarios peruanos de ese sector, ¿no? A la derecha, como lo es ahora, ¿no? Ellos representan justamente ese sector, ¿no? De la derecha liberal peruana. Y entonces el objetivo pues de este movimiento era pues oponerse al gobierno aprista, ¿no? Y llegar al poder pues en las elecciones presidenciales de los años 90. Pero lamentablemente ellos no van a contar con el ingreso de un personaje totalmente desconocido en la política peruana, que era pues sin duda Alberto Fujimori. Por eso que ese sector de la derecha nunca le van a perdonar a Alberto Fujimori haber después prácticamente quitado el poder, porque el favorito de la derecha era Mario Vargas Llosa, sin duda. Todos los medios estaban con Mario Vargas Llosa, los medios, los principales líderes de opinión, pero pese a ello, el poder peruano vio en Fujimori pues un hombre totalmente distinto. Pero al final, pues, los pasos del año, Fujimori también se vio envuelto, pues, eh, en la esfera del poder y la influencia, pues, de ciertos sectores de empresarios peruanos y extranjeros y, pues, se puso fin a esa expectativa que mucha población, que mucha gente tenía sobre él, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Importante ver un poco cómo la derecha busca a los partidos políticos para poder cumplir con sus más, como sus más anhelados intereses, ¿no?
En el aspecto social diríamos que en el caso de Alan García se intensificó el accionar de la subversión aquí en Lima, apagones, atentados, coches bombas, paros armados. Como una forma pues de hacer frente a estos actos terroristas, el gobierno de García crea un comando paramilitar, el Comando Rodrigo Franco. Se producen pues una serie de matanzas de muchos subversivos que estaban presos en el Frontón y en el penal de Lurigancho. Y bueno, pues el descontento de la población era tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba descontento por la crisis económica, descontento por la corrupción que se había generalizado durante el gobierno de Alan García, encima pues una serie de matanzas por parte del ejército en importantes localidades de provincias, especialmente en las sierras centrales y en la Sierra Sur. Lo bueno de García es que su gobierno pues gozó de una mayoría parlamentaria, la mayoría pues eran apristas, por lo tanto pues a pesar de la crisis, el parlamento pues lo apoyaba hasta el final, ¿no? Si no hace rato también García hubiera sido sacado, porque recuerden que no hay estabilidad jurídica, ¿no? Unificó a la Policía Nacional del Perú ante la crisis que había. Antes, por ejemplo, teníamos tres tipos de policías jóvenes. Teníamos a la Guardia Civil, que era el que defendía al ciudadano, ¿no? La Guardia Civil, que era el ciudadano, igual la Guardia Civil y la Guardia Republicana, ¿no? Era el que defendía al ciudadano, ¿no? Y el que estaba ahí siempre apoyando contra la delincuencia común. Pero también teníamos una policía de investigaciones, exclusivamente en crímenes, que en ese momento se llamaba la PIP, ¿no? Policía de Investigaciones del Perú. Pero A. García pues decidió unificarlas a todas en una sola, ¿no? A partir de ahí, la Policía Nacional entró en crisis. Con Alan García, la Policía Nacional entró en crisis, ¿no? Y el día de hoy pues lo estamos pagando, ¿no? Porque justamente uno de los problemas de la delincuencia tiene que ver obviamente con las faltas, estrategias adecuadas y con la incapacidad pues que tiene la Policía Nacional del Perú, porque hoy en día pues no se da abasto. García ordena lo que es la ley de la regionalización, pero que no va a efectuarse, eso va a ser todavía durante Toledo y va a sentir mucho rechazo. Y curiosamente, durante casi finalizando su gobierno, se produce el escape de Víctor Polay Campos y muchos cabecillas emerretistas, ¿no? Hicieron un túnel dentro del penal y se fugaron. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. En las elecciones de 1986 sale elegido Jorge del Castillo, conocido aprista, y él después él inicia la construcción del tren eléctrico, que resultó pues ser todo un escándalo, ¿no? Porque obviamente ese tren para empezar no se construyó totalmente y se pagó pues a la empresa que estaba dedicada a la construcción, pero claramente pues habían claros indicios de corrupción, ¿no? Totalmente. Y bueno, ante esa desazón, en 1989 sale elegido el primer outsider del Perú, jóvenes. Es decir, un hombre que no está ligado a la política peruana y se va a convertir en dos oportunidades alcalde de Lima. ¿Quién es ese señor profesor? Ricardo Belmont. Ricardo Belmont, jóvenes, reflejó la crisis de los partidos políticos tradicionales. El primer outsider es sin duda Ricardo Belmont, ¿no? Que era un candidato pues, que no estaba relacionado a la política. Profesor, ¿y quién es el otro outsider? Alberto Fujimori. El más grande de todos ahorita. El más grande outsider que haya surgido en la política peruana. Vamos a ver si tendremos otro outsider más adelante. Posiblemente lo tengamos con el tiempo, porque casi la mayoría de nosotros los peruanos, pues, siempre mayormente miramos figuras, personas y no partidos políticos. Tú cuando vas a votar, tú no votas por el partido, tú votas por la cara de ese candidato, ¿sí o no? Claro, es así. Es una tradición que tenemos acá en el Perú, jóvenes. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos a resolver rápidamente unas preguntitas que están ahí en la separata. Listo. Primera pregunta. Dice,
El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, a nivel económico, buscó la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional, como eliminar subsidios, abrir nuestro mercado interno, priorizar el pago de la deuda externa, entre otros. Este modelo económico tuvo un carácter, ¿cómo se llama ese La letra carácter? D. ¿Ortodoxo o heterodoxo? ¿Qué dicen ustedes? El de García fue heterodoxo, pero el de Belaúnde fue ortodoxo, ¿no? O sea, La D, la siguió D. la D de Dios, ¿no? Siguió fielmente No se oye. nada. Uy, uy. ¿Ahora sí se me escucha? Hola, hola. Sí, ahora sí. A ver, confírmeme, por favor. Sí se escucha, profesor. Ya, otra vez estaba fallando mi audio. Ya. Estaba mencionando, pues, de que una de las primeras medidas de Belaúnde que hizo justamente para evitar cualquier tipo de controversias o no pelearse con los sindicatos, lo primero que fue es devolver los medios de comunicación a sus dueños. Eso es lo primero que hizo, ¿no? Como primera medida, ¿no? Para no evitar problemas. Entonces la letra D de dedo. Muy bien. 3. El desarrollo de la política económica ortodoxa belaundista del Fondo Monetario Internacional se vio obstaculizada por el fenómeno del Niño de 1982 y 1983. ¿Qué trajo para el Perú? ¿Qué trajo para el Perú ese fenómeno? La destrucción del aparato productivo norteño, la disminución de las importaciones, el aumento de las exportaciones o el crecimiento económico. Claramente fue la destrucción del aparato productivo en la costa norte, ¿sí o no? Claro, ¿no? Fue devastador, ¿no? Muy bien. Perfecto. 4. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, el Perú tuvo un enfrentamiento armado con el vecino país del Ecuador. Dicho evento bélico tuvo entre sus principales causas en los problemas limítrofes de la zona del Falso Paquilla, los intentos del Ecuador por anexar Tumbes, los intentos del Perú por invadir la provincia del Oro o los problemas limítrofes en la zona de la cordillera del Cóndor. ¿No? Eso, el cordillera del Cóndor va a ser pues todavía con Fujimori, ¿no? La A, ¿no? A Claro, ver. ¿no? Ah, Esta incursión, pues, a esta zona militar llamada el Falso Paquilla, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. Continuamos. El inicio de la guerra interna en la década del 80, fomentada por Sendero Luminoso, tuvo como acción inicial la quema de ánforas electorales en el pueblo de, ¿cómo se llama ese pueblito de Yacuchano? Chuschi, ¿no? El pueblito de Chuschi. Sí, la D, la La delta D, ¿no? Muy bien, claro. Muy bien. Pero ojo, ese no fue su primer accionar, ¿no? Ya Sendero había hecho ya otras arremetidas, incluso en la época pues, de Morales Bermúdez, ¿no? O sea, Sendero ya empieza ya a tener un crecimiento vertiginoso ya incluso antes de los 80, antes de los 80. ¿No? Uno piensa que nació en los años 80, no, no, el Sendero ya tenía, ya había sido ya formada de décadas atrás. Muy bien. La lucha armada en el Perú, iniciada por Sendero Luminoso en la década de los 80, fue combatida inicialmente por el segundo gobierno de Belaúnde con la intervención de los ronderos, militares. El segundo gobierno de Belaúnde, ¿con quién ahí? Bueno, ahí obviamente, de hecho, fue con los militares, ¿no? Con los militares. Los ronderos ya fue al final, ya. Ya al final con el apoyo militar, los militares dieron los lineamientos necesarios, los ronderos fueron los que al final terminaron. Pero al inicio, los militares tuvieron la intervención y fue desastroso, ¿no? Terrible, ¿no? Es más, si comparamos entre gobierno de Alan García y Fernando Belaúnde, quien más
produjo muertes por parte del ejército hacia la población justamente fue en época de Belaúnde, ¿no? Donde claramente no tenían idea a quién están enfrentando, ¿no? Entonces, durante el segundo gobierno, Belaúnde tuvo la intervención pues, de los militares principalmente, ¿no? Luego ya se solicitó el apoyo de los ronderos, que fueron los que al final derrotaron a Sendero. La Izquierda Unida fue el movimiento político creado por los movimientos de izquierda. La posibilidad de la izquierda peruana de llegar al poder obligó a los 12 apóstoles, o sea, a los empresarios peruanos, a los Romero, a los Vice, a toda esa gente, o sea, a grandes personas en las 80 a apoyar la candidatura de ¿quién? De Alan García. Así es, lo apoyaron, ¿no? Los 12 apóstoles lo apoyaron a Alan García. Muy bien, muy bien. Muy bien, siempre ahí los empresarios, ¿no? Tomando ahí iniciativa ahí en la política. Durante el primer gobierno del líder aprista Alan García, el Fondo Monetario Internacional declaró al Perú como un país inelegible para las inversiones. Esto fue provocado por la decisión del gobierno de ¿qué? Por promover la construcción del tren eléctrico y la compra de aviones Mirage, por iniciar el masacre del Frontón ordenada por Alan García contra los prisioneros subversivos, por aplicar una política económica ortodoxa o por limitar solamente el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. La D. La D de dedo, ¿no? La D, D D, de D. muy bien. De dedo, ¿no? Correcto, muy bien. Ahí la iPhone también dice D. Muy bien, listo, perfecto. ¿Qué más? A ver, acá tenemos aquí más. 9. En el primer gobierno de aprista de Alan García se estableció una política económica heterodoxa, ¿no? En beneficio de los 12 apóstoles, la cual pues caracterizó ¿por qué? Por el libre mercado y la promoción de inversión, por los tratados comerciales y la dolarización de la economía, por el control de precios y las políticas de subsidios, o por las nacionalizaciones de empresas estratégicas. Sí. Sí, ¿no? Claro, porque ahí pues dio subsidios, concesiones tributarias, en fin, ¿no? El dólar MUC, todo le dio a Alan García, pero le pagaron mal, ¿no? Muy bien. 10. El primer gobierno aprista de Alan García se caracterizó por la corrupción. Uf, es tremendo, corrupto el hombre. Y el fracaso de la política económica heterodoxa. ¿Qué intelectual peruano que se opuso a la estatización de la banca? ¿Quién fue ese peruano que ahora está más desubicado? ¿Cómo se llama ese Mario peruano? Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ¿no? Están listo. Muy bien, excelente. Letra B. 11. Una característica económica del primer gobierno aprista fue, característica económica, solo económica, ¿ya? El proceso de nacionalizaciones, bueno, para nada. No privatizó nada, pero La tampoco hiperinflación. la hiperinflación, claro, vamos a conocer, Alan García vamos a recordarlo siempre por los 2 millones de por ciento pues, de hiperinflación, ¿no? Alemania tuvo algo de 1.500.000%, pero lo hizo pues después de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Al ser derrotada, pero Alan García lo superó y sin guerra, ¿no? Eso es un logro de Alan García. Bien. En 1986 hubo un gran amotinamiento de subversivos, ¿no? En los penales de Frontón y Lurigancho, ¿no? En esos penales. Uno de los casos más importantes en cuanto a violación de los derechos humanos durante el primer gobierno del APRA está relacionado con la crisis de los rehenes del Sexto, no, eso fue en época de Belaúnde. La matanza de Frontón, claro, la matanza de Frontón, porque los otros son la época de Belaúnde, ¿no? Ahí está, ¿no? La matanza del Frontón. Muy bien. Continuamos. A inicios de los años 80, la situación económica peruana era una grave crisis. A nivel económico, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terres se caracterizó por la aplicación de una receta que implementó la heterodoxia económica, aplicó una política estatista y de exportaciones, no, para nada, ¿no? Al contrario, importó productos. Implementó el populismo y el excesivo gasto público, no, ese es García. Favoreció el libre mercado, claro, libre mercado porque él aplicó pues, el neoliberalismo, pero así de manera timorata nada más, ¿no? Timorata, ¿no? Claro, prácticamente con Belaúnde, pues el empresario nacional ya no pudo exportar, ya no pudo crear, ¿no? Más bien se vio limitado y más bien
Porque recuerden que en el contexto internacional, en los años 80, se estaba dando pues la descomposición de la Unión Soviética y la implementación del modelo neoliberal en el mundo, ¿no? Por eso que cuando hablamos de la historia de Perú, siempre hay que tomar en cuenta también la coyuntura, en este caso, internacional. Muy bien, chicos. 5 minutitos y terminamos con el curso de Ciencias Sociales hablando pues de economía. Esta vez vamos a hablar sobre el trabajo, ¿ya? Así algo chiquito nomás para que eh, no quitarles más su tiempo, ¿no? Porque es muy valioso. Entonces, pequeños 5 minutos de descanso y retornamos para la clase de economía. Bien, jóvenes, vamos hoy día a hablar acerca de lo que es el trabajo. A ver, profesor, ¿qué viene a ser el trabajo? Rápidamente usted escríbamelo. Claro, es una actividad física o también puede ser mental que realiza pues todo ser humano con el objetivo, jóvenes, de generar bienes y servicios. ¿De acuerdo? Hoy en día pues el trabajo es considerado pues uno de los 3 factores clásicos de la producción y se caracteriza por cumplir pues un rol activo en el proceso productivo, porque además pues hay que recordar pues que el trabajo pues actúa sobre la naturaleza, ¿no? Para transformar pues dichos bienes, ¿sí o no? Claro. Profesor, ¿y por qué se dice que es determinante? Bueno, es determinante pues para el proceso productivo, pues sin este pues es imposible llevar a cabo la producción. Entonces, ¿quién es el que realiza la transformación si no es el ser humano, ¿no? Por eso es importante obviamente el trabajo, ese esfuerzo que obviamente realiza, ¿no? Entonces, profesor, la fuerza de trabajo, ¿usted diría que es el conjunto de capacidades que posee todo ser humano para producir? Así es, esa es la que se llama la fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Profesor, característica del trabajo, bueno, es penoso, ¿de acuerdo? Es penoso, es obligatorio, se necesita pues de responsabilidad y persigue un fin económico, que es obviamente producir, ¿no? Y además el trabajo es consciente y dignifica al ser humano. ¿Y cuál es la retribución, profesor, del esfuerzo, del esfuerzo físico mental, que es el trabajo? Ah, ese, en este caso, la retribución, pues, es sin duda el trabajo, perdón, el salario, ¿no? Claro. Profesor, ¿y qué es el salario? Ah, esto es muy importante, ¿no? Bueno, el salario, pues, es el pago al trabajador, ¿no? Por su labor, por la actividad obviamente que realiza, ¿no? Ahora, el Estado peruano divide o clasifica el salario de la siguiente manera, jóvenes. Tenemos en primer lugar, pues, el salario nominal. Profesor, ¿y a qué llama usted salario nominal? Es aquel, pues, que expresa el dinero, pues, de manera, en términos monetarios, ¿no? Es decir, a eso obviamente se le llama, pues, el salario nominal. Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador por su labor. Entonces, y es la expresión monetaria del precio del trabajo. Por ejemplo, hay 800 soles. Pero también está, pues, el salario real, jóvenes. Profesor, ¿y qué es el salario real? Es la cantidad, pues, de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con la cantidad de dinero que recibe, ¿no? Este tipo de salario está muy relacionado, pues, con la canasta familiar, ¿no? Con la canasta que puede, obviamente, en este caso, poder realizar la persona, ¿no? Adquiriendo, pues, bienes y servicios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? 100 kilos de arroz, eso es lo que yo puedo comprar, incluso mucho más con mi dinero. ¿Dónde se ve afectado el salario real? Se ve afectado, pues, cuando hay una crisis económica, cuando hay inflación. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás, tú tranquilamente te ibas a comprar tu pollito a la brasa con 10 soles. Ah, mira, 10 soles, ¿eh? Tu pollito a la brasa. Hoy en día, para comer un pollito a la brasa, necesitas 20 soles como mínimo. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces ahí claramente, pues, vemos que el salario nominal de 10 soles ya no contempla, ¿no? Al poder adquirir un producto, porque ahora cada vez es menos lo que vamos adquiriendo, ¿no? Ahí te das cuenta, ¿no? Claro, entonces el salario nominal está ahí, 10 soles, pero ya no puedes comprar lo que hacías antes, pues, ¿no? Con tus 10 solcitos, ¿no?
Muy bien. Profesor, ¿qué es el salario de estajo? Bueno, para empezar, es la forma de salario más terrible y explotador que hay hoy en día en este momento, jóvenes. Se le retribuye pues al trabajador de acuerdo a las unidades que produce. Es decir, si la productividad del trabajador es mayor, se le paga un poquito más. Pero si no cumple obviamente con las metas, con el objetivo de la empresa, se le hace, pues, se le paga mucho menos, ¿no? Por eso que se dice pues que el salario de estajo es el más explotador que existe. Y ojo, eso todavía se da en muchas fábricas. Muchos jóvenes, Profesor, sí, sí. profesor, mire, hablando de estafo, mi papá trabaja así. Él tiene su fábrica Ujú. y él consigue así varias personas, ¿no? De estafo, que por prenda ganan un sol 20 y tienen un límite de, por ejemplo, 1000 prendas o semanal o dependiendo de lo que hacen, les pagan. Claro, Y la verdad que hay varios que sí se quejan de ese trabajo, pero hay otros que he conocido y que me dicen que el trabajo es mejor a lo que te pueden pagar en una empresa de construcción, aunque sea más trabajo, pero tú ganas más en ese trabajo de staff. Mi papá trabaja en algo textil. A la semana está pagando a cada staff 1200. claro. En realidad pues 1.200 si te das cuenta pues es un salario pues que se va rápido y encima pues trabajas horas, ¿no? Ahí pues de hecho en destajo trabajas pues más de 8 horas, ¿sí o no? Sí, profesor, bastantes horas. Es bien Claro, matado. claro, ¿no? Y si te das cuenta, solamente hay un límite de edad. Ya cuando ya estás viejito, ya ni te quieren recibir también, ¿no? Por eso que y bueno, los jóvenes, pues, que están siempre deseosos de ganar su platita, pues, sí son los más entusiastas, ¿no? Pero cuando ya llega a una edad, se dan cuenta, pues, que se están siendo explotados totalmente, ¿no? Y eso está mal, porque ¿cómo vas a trabajar más de 8 o 9 horas, ¿no? Eso ya es un crimen, ¿no? Y es justamente, pues, porque no hay, obviamente, estabilidad laboral. La gente, pues, prefiere ganar ese dinero a perderlo todo, ¿no? O no tener un dinero mensual, ¿no? Que sabe que va a recibir siempre cada fin de mes, porque hay pues mucha informalidad, hay mucha gente que trabaja del día al día y no sabe pues cuánto va a recibir más adelante, entonces mucha gente prefiere ese tipo de trabajo, ¿no? Por supuesto, es cierto. El Estado peruano ha decidido colocar pues un precio base de salario, principalmente pues para los trabajadores de manera formal en algunas empresas, ¿no? Que es el salario mínimo legal, ¿no? Actualmente de 930, pero aparentemente pues el actual Estado piensa aumentarlo, ¿no? Pero obviamente supongo que eso mayormente será pues para las microempresas, ¿no? Porque las grandes empresas no pagan sueldo mínimo legal en su mayoría de ellos, ¿no? Ganan un poquito más. A ver, ¿qué es el salario mínimo legal, profesor? Bueno, para empezar es establecido por el gobierno de turno, ¿no? Cada gobierno, cada cierto tiempo, establece un precio fijo, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la situación que está de acuerdo a las actividades económicas, al PBI y otras cosas, ¿no? El Estado toma la iniciativa de decir, este va a ser el salario mínimo legal. Supuestamente es para proteger al trabajador, supuestamente, ¿no? Pero tú sabes que en la realidad, pues hay personas que trabajan mucho menos o cobran mucho menos que 930. Muy bien. Es el mínimo, pues, que el empleador debe pagar a sus trabajadores, ¿no? A cambio de una jornada ordinaria de trabajo. Repito, actualmente 930, pero esto es posible que el próximo año aumente. Dudo que llegue a 1000, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver. Pero, ¿qué es el salario mínimo vital? Ah, es el salario que señala el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador en un determinado periodo para cubrir sus necesidades vitales. O sea, ni siquiera estamos hablando de lujo, ¿ah? Estamos hablando de algo vital para la persona, ¿sí? Para que tenga una calidad de vida digna. Y eso pues lo establece pues el INEI. Y se dice que es de 1.500 soles. Yo dudo que sea 1.500, debe ser más, porque 1.500 también se te da rápido, sobre todo ahora que ha aumentado un poco los precios. Pero mira, ese yo creo que debe ser el sueldo mínimo, si quiere, 1.500, como mínimo, que debe ganar un peruano dignamente. Pero la realidad es otra, ¿no? Gana pues otros 230 soles, 430. En su mejor venta gana 700, imagínate, ¿no?
Por ahí dice, profesor, una pregunta. ¿El salario es el básico más destajo o solo el destajo? O sea, si se está en planilla. Bueno, eh, mayormente los que están en planilla, digo mayormente porque he visto también gente que está supuestamente formal, pero también hacen el destajo. Pues, supuestamente pues el salario básico es pues 930, es lo mínimo, ¿no? Pero si tú haces más horas, te paga mucho más. Justamente la compañera mencionó pues que pueden ganar hasta 1200 como máximo, ¿ah? Pues si quieres, o sea, profesor, si yo me quedo más horas, no me van a pagar, no, no te van porque ya tienen un fijo, ¿no? Un tope. Pero también pues obviamente gana mucho en la producción, porque prácticamente me está diciendo pues, ahí claramente hay plusvalía, pues. Porque mira, eh, en esa fábrica de textiles, cada trabajador más o menos está produciendo diario 20 piezas, por lo menos. 20 piezas, 20, no, piezas textiles, ¿no? Pantalones, camisas, qué sé yo. Tú sabes que, imagínate que hagas 20 diario, que trabajes solamente de lunes a viernes, estamos hablando 20, algo de 400 piezas o camisas al mes. Solamente un trabajador, ¿ah? 400 camisas. Una camisa, ¿cuánto está en el mercado local? 50 soles, 60 soles, ¿sí o no? Ya, 49 soles he visto. Ya. Ahora, ese empresario tiene que gastar en lana, tejido, luz, costo fijo, costo variable, ya. Todo, incluyendo, ¿y el trabajador cuánto le cuesta en hacer? Un sol 20 le paga el trabajador por prenda. Y hecho 400, ¿ah? Él solito, ¿ah? Y solamente recibe 1200 como máximo. Yo te pregunto, imaginemos que en el mercado está 50 soles, pero que he gastado algo de 20. Solamente me quedo con 30 nada más. Yo te pregunto, 30 soles, que es una camisa, por los 400 que ha hecho la persona, ¿cuánto está ganando el empresario? 12.000 soles por trabajador. ¿Y cuánto le está pagando? 1200. O sea que 12.000 menos 1200 se está llevando 10.000 soles 800 líquidos. ¿Se dan cuenta? Y algo interesante, mientras más trabajadores tengo, mis ganancias aumentan mucho más, porque al otro trabajo me va a hacer producir 400 más. Pongo un ejemplo, que ya no sean 12.000, que sean ahora pues 24.000, porque 12.000 por 2 es 24.000. Y 1.200, profe, 2.400. ¿Y cuánto sería 24.000 menos 2.400? Espérate, 24.000 menos 2.400. 19.000, profesor, ya ves. Se triplicó un poco, bueno, no se triplicó, pero es más que lo que decía anteriormente. Ah, ahí está también, ¿no? Profesor, Sí, pero adelante. eso creo que también podría variar porque hay algunos trabajadores que producen más o menos con la misma máquina. Ah, claro, van a menos, más o menos, pero la plusvalía es grande, pues. Estamos hablando, pues, que es 70, 80 veces más que el salario que le das al trabajador por haberle hecho producir, ¿no? O sea, su producción vale más que el salario, obviamente, que tú le otorgas, ¿no? Bueno, Por ahí me dice el profesor, le digo porque tengo exportación en fábricas, pero en textiles, no alimentos. No sé si, a ver, no entiendo un poco la no, pregunta. profesor, eso era una cosa que le estaba diciendo a la chica, porque Ah, ya, pero no sé si habrá respondido a su pregunta. No sé, de repente no estaba totalmente satisfactorio, porque bueno, dice, ¿no? El salario es el básico más destajo que solo. Claro, en este caso el básico no es 230 por el momento, ¿no? Y ya el destajo, obviamente, como dice compañera, va aumentando de acuerdo a la cantidad de horas que tú realizas extras, ¿no? Ese es cierto, ¿no? Y otro detalle, ¿no? Cuando es feriado, hay un pago adicional también, ¿ah? Por si acaso. Y a veces eso ni siquiera, obviamente, lo consideran, ¿ah? Solamente en el Perú, solamente en el Perú, trabajar horas extras sin recibir a cambio algo es el famoso ponerse la camiseta o pagar derecho de poner el famoso derecho de piso, ¿no? En otros países eso no te permiten eso. Está penado. Yo les recomiendo ver ese documental
Bueno, en realidad no es un documental, es una conferencia del señor Calderón, docente de SAM. Él tiene una teoría, ¿no? Llamada la teoría del cholo barato. Ahora en el WhatsApp les voy a pasar el link. Vean, por favor, toda la conferencia, porque la idea es tener empresarios que tengan otra visión distinta, no de explotar el mente del trabajador, sino más bien darle un valor agregado importante. Que el trabajador pues se sienta capaz, que tenga en este caso no solamente el compromiso con la empresa, sino también que se sienta valorado. Pero para ello pues el empresario tiene que tener una visión distinta, como lo hacen otros empresarios extranjeros, por ejemplo. Ahora yo les voy a pasar más adelante ese link, ¿ya? Ahí, por favor, para lo que vean, sobre todo para los que tienen ese instinto empresarial que me parece muy, pero muy bien. Profesor, y dígame usted, ¿qué otro tipo de salario tenemos? Ahora vamos a ver acá, ya, para acabar esta parte. A ver, antes de ello, hablamos de la retribución del trabajo, justamente lo que estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, para los neoclásicos, para la escuela neoclásica, el trabajo recibe el pago adecuado, de acuerdo a su eficiencia o a su productividad, dice, ¿no? Yo te pago de acuerdo a tu productividad. Muy excelente, todo dice, excelente, perfecto, ¿no? Yo soy gran contraproductivo. Pero para los socialistas, el salario es una parte del valor generado por el trabajador. La otra parte no le es retribuida. Y según Marx, a esto pues lo llama plusvalía. Por ejemplo, acá está, ¿no? Salario es el tiempo de trabajo necesario que hace el trabajador, ¿no? Sus 8 horas, sus 10 horas, y recibe un salario por eso. Pero el trabajador no es consciente de lo enorme que lo ha hecho ganar al empresario, porque gracias a su trabajo, el empresario pues ha obtenido pues, enormes ganancias por la venta de sus productos. Entonces, esa diferencia se llama pues plusvalía, que es el tiempo de trabajo excedente que se llama, ¿no? Recuerden, cuando hablamos del capital, según el enfoque socialista, había un capital que, de acuerdo, ¿qué le generaba valor? Era el trabajador, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque gracias al trabajo, al interactuar con el proceso de producción, al utilizar la máquina, la herramienta, produce. Y esa producción pues genera grandes volúmenes de ventas en el mercado. Y esas ventas pues se generan o producen ¿qué cosa? Ganancias. Como el ejemplo que les mencioné, ¿no? Del salario y la productividad. Porque cada trabajador pues te es útil porque produce. ¿Y esa producción a dónde va? Al mercado. ¿Y el mercado qué hace? Vende esos productos. ¿Y esos productos qué van? ¿Qué hacen con la venta? Ingresan, pues. Ingresan ganancias. Y recuerden que la mejor opción, la mejor manera para obtener ganancias es bajo dos formas. Mantener tus costos fijos e incrementar la producción. O reducir tus costos, reducir tus costos fijos manteniendo tus volúmenes de producción. Esas son las únicas maneras de obtener ganancias. Y dentro de tus costos, pues tú tienes costos fijos y costos variables. Yo te pregunto, ¿qué costos tú te podías desprender? ¿De tus costos fijos o tus costos variables? ¿Tú qué dices? ¿De cuál de ellas te puedes desprender más fácil? ¿De tus costos variables o tus costos fijos? Variables. Variables, ¿no? Claro. Y uno de mis costos variables, ¿qué cosa es? El pago a mis trabajadores. Quiero pagar menos, simplemente pues reduzco personal. O contrato pues gente con menos experiencia o que esté dispuesta a trabajar con un bajo sueldo. Porque mis gastos fijos yo no puedo desprenderme, tengo que seguir pagando la luz, tengo que seguir pagando mis proveedores de igual manera. Otro gasto también puede ser de repente cambiar de proveedor, ¿no? Comprar otros insumos, de repente insumos de menor calidad. Como yo soy una empresa de chocolate, yo quiero ganar más, entonces voy a agregar menos chocolate, pues menos cacao a mi chocolate, le meto más dulce, igual la gente lo va a consumir. Ya está. Los artefactos que produzco, bueno, lo hago pues de menor calidad, cosa que después de unos años se malogra y con la publicidad hago que la gente siga comprando. Ya está. ¿Han escuchado hablar sobre la obsolescencia programada? Eso también les invito a que vean eso. Es interesante, ¿no? Para que la gente pues siga consumiendo, 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 ¿no? Eso también es algo importante siempre mencionarlo. Tipo de salario para terminar, jóvenes, antes que nos vayamos. Ahí les dejo también las preguntitas para que lo desarrollen. Bueno, tenemos pues al obrero que gana su jornal
Obviamente, pues se llama jornada porque gana pues diario, semanal o quincenal. Está pues el empleado que recibe pues, un sueldo fijo, o también llamado haber, así se le conoce. Está pues el trabajador independiente que recibe honorarios. Está pues el servidor público, como es el caso de los regidores, los consejeros regionales, que por cada reunión que realizan reciben una dieta. Está pues el funcionario público, como el presidente, el parlamentario, que recibe pues emolumentos, ¿no? Ese, digamos, son los tipos de salarios también que vamos hoy día o que estamos teniendo en cuenta. Y para terminar, jóvenes, ya, para terminar, profesor, dígame usted con respecto a la población económicamente activa. Ah, muy bien. Profesor, ¿por qué se llama población económicamente activa? Bueno, son aquellos obviamente que están dispuestos obviamente a trabajar, ¿de acuerdo? Esa es la población. Y esos están pues dentro de lo que es la oferta laboral, la población que trabaja o que está en busca de trabajo, ¿ya? Ahora, según el INEI, nuestra población económicamente activa, ¿ya? Es a partir de los mayores de 14 años. Y los menores de 14 años están en la población económicamente, o sea, están en la edad de no trabajar, claro, ¿no? Pero la realidad es otra. Vemos bastantes niños menores de 14 años que trabajan. Eso es una explotación infantil, pero lo vemos como algo natural, ¿sí o no? Pero eso no es así, no debería ser así. Muy bien. Dentro de la población económicamente activa, jóvenes, hay algo que quisiera acá también destacar, que ahora vamos a verlo eh, a continuación, ¿ya? Esto es también interesante, ¿ya? Y que obviamente espero manejar. Muy bien. La población económicamente activa, en este caso, es la población que está en edad de trabajar, que realiza o busca realizar alguna actividad económica. Son aquellas personas que tienen capacidad y disposición para poder ocupar un puesto de trabajo. Dentro de ese gran grupo jóvenes está pues obviamente la población económicamente activa ocupada y la población económicamente activa desocupada. ¿Quién es la población económicamente ocupada? Es aquella que participa en la producción o que realiza pues alguna prestación de servicios. Pero dentro de ese grupo tenemos a los empleados. Profesor, ¿y quiénes son los empleados? Aquellos pues que sí están laborando sus 35 horas tranquilamente semanales y que sus ingresos son permanentes. Está pues la mayoría que son los subempleados. Son aquellos que trabajan pues de manera momentánea, ocasional y que por lo general pues son más de 35 horas. Pero también están los desempleados, que son menos que los subempleados, pero son. ¿Y quiénes son los desempleados, profesor? Es aquella población que está en busca de trabajo, ¿no? Que puede ser pues aquella persona que no tiene experiencia y que está en busca de, hasta que consiga su constancia, o aquellos que han sido despedidos y que obviamente están en busca de otra vez de reinsertarse al mercado laboral. Profesor, ¿y la población económicamente inactiva? Ah, bueno, pues es aquella población pues, que está en edad de trabajar, pero que no quieren participar en el mercado laboral, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad alguna. Mayormente, ¿quiénes son? Bueno, son aquellos que están ocupados en los quehaceres del hogar, son estudiantes, jubilados, pensionistas, hay problemas a personas que tienen impedimentos físicos, ¿no? Los incapacitados, ¿no? En fin, ¿no? Eso también es importante siempre mencionar. Bueno, eso justamente lo que quería mencionar. Me hubiera gustado explayarme un poco más, pero el tiempo también pues es un poco cruel con nosotros, ¿no? Pero es interesante pues siempre conocer bastante a la población económicamente activa, a la población pues económicamente inactiva, ¿no? Bien, eso es básicamente lo que quería justamente mencionar a todos ustedes. ¿Alguna pregunta, una inquietud, chicos, hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien, perfecto. Bien, chicos.
Bien, ahí lo dejo entonces en la separatita para que lo resuelvan. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos reencontrando la próxima semana. No olviden, por favor, realizar su simulacro para el día de mañana. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Cuídense. Permiso. Hasta luego, profesor. Chao. A Luego. ustedes. profesor. A ustedes. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chau, chau.